Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Lo que hay dentro de uno es compromiso con el futuro. Presenta la nota introductoria. Tras la declaración del gobierno de Cuba como el 14º país del continente que confirma la presencia del nuevo coronavirus en su territorio, su homólogo de Honduras anunció este miércoles la suspensión de clases en escuelas, colegios y universidades públicas y privadas del país por 14 días. Pese a esto, la decisión económica más relevante del Ejecutivo hondureño es reformular el presupuesto general de la República del 2020, que ascendió a más de 242.450 millones de lempiras, aprobado en diciembre del 2019 por la Cámara Legislativa. También el gobernante Juan Orlando Hernández pidió a la comunidad financiera internacional trato más generoso para el país, uno de los más empobrecidos del continente según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y así enfrentar en mejor forma la pandemia de coronavirus. En 2018, la CEPAL ubicó a Honduras con 67.4% de su población en condiciones de mayor pobreza, seguida de Paraguay, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. A la interrupción temporal de clases se suma la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que por 21 días parará actividades académicas en 9 centros regionales, así como actos de graduación previstos para los próximos días, afectando a 90.000 educandos a nivel nacional. De igual forma, los partidos Nacional, Libertad y Refundación y Liberal suspendieron toda actividad política de cara a las elecciones internas y primarias previstas para el mes de marzo del 2021 hasta nueva orden. Entre tanto, la Cámara Legislativa conoció este miércoles una moción del diputado Osvaldo Ramos Soto para suspender sesiones por 15 días. De su lado, la ministra de Salud Pública, Alba Consuelo Flores, descartó nuevos posibles casos tras las 28 pruebas de coronavirus realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología a presuntos sospechosos. El gobierno mantiene únicamente 2 casos confirmados en todo el país. El decreto de emergencia del Poder Ejecutivo ordena parar clases en el sector público y privado por un periodo de 14 días, afectando a más de 2 millones de escolares, además de regular los vuelos y pasajeros procedentes de países afectados por la epidemia del coronavirus. La administración suspendió también eventos públicos como conciertos y encuentros de fútbol, entre otros, y así evitar la propagación acelerada del mal viral a todo el país. Con estas medidas, el gobierno espera dar respuesta inmediata a la población en su afán de enfrentar y controlar el coronavirus en el país. Medidas que siembran la economía mundial por la caída de las bolsas de valores, del petróleo, el oro y las tasas de deuda soberana. Además, la suspensión por un mes de los viajes a Europa por Estados Unidos. Italia, con más de 1,000 víctimas de coronavirus, ayer cerró todo tipo de negocio excepto farmacias y tiendas de comida. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció la posible postergación de elecciones municipales. En Alemania, la canciller Angela Merkel admite que el 60 al 70% de la población germana podría afectarse, y China, ombligo del mal viral, da por superado el pico de la epidemia de coronavirus. En el pleno económico, las bolsas de valores sufrieron la peor caída desde 1987. Las aerolíneas podrían perder unos 113.000 millones de dólares en ingresos y el turismo global unos 43.000 millones de la moneda verde por el impacto del virus, según fuentes financieras. Compromiso con el futuro es lo que hay dentro de uno. Presentó la nota introductoria. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy es viernes 13 de marzo, vamos a hablar de este tema, el coronavirus, COVID-19 se le dice también. Está la doctora Marleny Montes, es epidemióloga y está con nosotros esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenido. Buenos días a todo el pueblo que esté escuchando esta entrevista. Queremos de que este tiempo sea un tiempo muy importante para ustedes y también para reflexión de todos. Doctor Manuel Sierra, bienvenido. Muy buenos días a toda la audiencia, es un placer poder participar
y darles algunos lineamientos que puedan contribuir al bienestar y a disminuir un poco el impacto en la salud mental de nuestra población. El doctor Mario Noé Villafranca también está con nosotros, exministro de Salud y actualmente diputado en el Congreso Nacional. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado Raúl Valladares, a los distinguidos panelistas que vamos a compartir con usted y con el pueblo hondureño el día de hoy. Muy agradecidos por la oportunidad y esperando que sea provechoso para todos nosotros, especialmente para nuestro pueblo. Sí, el vicepresidente del Colegio de Psicólogos del país también, Felipe Pineda. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien, muchas gracias. A los panelistas también, gracias por la invitación. Un momento pues para reflexionar y para trabajar en conjunto, porque esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Tenemos una pandemia y debemos de trabajar todos unidos y saber pues de que así como hemos salido de otras situaciones, vamos a seguirlo haciendo. Iniciemos con la doctora Marlene. Doctora, ¿cuál es el panorama que hay en este momento? ¿Qué le podemos decir a la población? Le podemos decir a la población de que por lo menos tenemos algo ya. Tenemos 2 casos positivos. Eso pues es algo favorable para nosotros porque nos ayuda a que nuestras autoridades activen todo lo que nosotros les hemos venido recomendando a que se haga. Esto es importante porque cuando yo conozco datos, yo puedo tomar medidas de intervención. Cuando estamos en la incertidumbre, a qué hora llega, por dónde nos entra, dónde va a estar, quiénes son los afectados, mi escenario 1 se va a cumplir, mi escenario 2 se cumplirá, porque quiero decirle, pueblo hondureño, esto de las epidemias a usted no le avisan, por eso se dicen epidemias y son zonas, son áreas de emergencia. Desde que se nos informó el 31 de diciembre que China tenía una neumonía de origen desconocido y que estaban estudiando el virus, esto activó las alertas internacionales y nos activó a nosotros los epidemiólogos, porque esa es nuestra razón de ser. Todo eso, cosas raras que están apareciendo en el mundo, nos obligan a estudiar y a seguirlo. Y de esa manera nosotros como garantes y en cumplimiento de lo que es nuestra profesión, de disminuir la morbilidad, de disminuir la mortalidad, pues en ese mismo sentido nosotros en el Instituto Hondureño de Seguridad Social activamos todo nuestro equipo de respuesta que está formado por infectólogos, médicos internistas, reumatólogos y las autoridades del hospital, y empezamos a escribir, empezamos a hacer nuestro plan estratégico. El 31 de enero nosotros ya teníamos nuestro plan estratégico con cada una de las fases, revisándolo, vemos que sí llegamos ya a la fase 4, en donde tenemos que activar nuestro plan y nuestras autoridades pues les toca actuar, seguir nuestras recomendaciones, las recomendaciones que se han dado en nuestro plan estratégico del Instituto Hondureño de Seguridad Social han sido tomadas en cuenta. Opción 1, infectólogos, ha sido la parte más importante en este proceso de organización y planificación que tenemos dentro del Seguro Social. En segundo lugar, epidemiólogos, internistas, reumatólogos y el otro poco de personal que ustedes podrán pensar qué tienen que ver con ellos, y es todo nuestro equipo de ingenieros que tenemos dentro del hospital, porque esto es un trabajo conjunto. El trabajo en una epidemia no es aislado, aquí no se busca el protagonismo de nadie, el protagonismo es del pueblo hondureño, al que nosotros nos debemos y le debemos de dar la mejor respuesta posible. En el seguro material, ¿suministros hay para combatir esto? Los suministros hay, porque esto se trata sintomáticamente. Lo que no tenemos son los espacios físicos. Pero nosotros aún así hemos hecho un plan en donde contemplamos que con materiales rápidos se puedan construir salas de hospitalización para pacientes enfermos, no con distrés respiratorio, y tenemos mapeado dónde vamos a colocar nuestros pacientes que entren con distrés respiratorio. Doctor Manuel Sierra, hablábamos antes de comenzar el programa que estuvo hablando también con la presidenta del Colegio Médico, su panorama de lo que está pasando. Bueno, básicamente en los últimos 10 años hemos tenido que enfrentar toda una serie de alertas sanitarias, epidemias,
y pandemias como ser la introducción del virus de chikungunya en el país, luego el virus de Zika, la alerta mundial por ébola y recientemente esta alerta mundial que se ha convertido en una pandemia como es el COVID-19. Yo le pido a los camarógrafos si pueden poner la diapositiva donde está el mapa es un sitio que trabajado por la Universidad de Johns Hopkins en tiempo real, en donde nos muestra unos minutos, ahí, el panorama, que son alrededor, cuando yo consulté hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, eran 129,000 casos, ya para esta hora, 3 horas después, son más de 135,000 casos. O sea, lo más importante de esto, las lecciones aprendidas. Una, si ustedes miran en la gráfica inferior derecha, en color anaranjado son los casos reportados en China, que ya está alcanzando un plató, es decir, que ya China está logrando controlar. Y la gráfica en amarillo es el resto del mundo, es decir, nos preocupa, por ejemplo, que China, de acuerdo a los reportes mundiales, está reportando menos de 50 casos diarios, mientras que el resto del mundo es la segunda ola epidémica. Y en esto quiero aclararle, o sea, explíqueme bien, nos preocupa que en China, dijo, ya está más o menos controlada, o sea, y ya el número de casos, y ustedes miran, está alcanzando una meseta. Sin embargo, en el resto del mundo, por ejemplo, tuvimos una segunda ola epidémica en Europa, que Europa todavía no ha alcanzado el plató, y en estos momentos la tercera ola epidémica, que es la que estamos todos nerviosos, es la ola epidémica en África y en América Latina. Y nos preocupa por varias razones. Una, por la densidad poblacional, que es importante. Segundo, porque compartimos niveles de pobreza arriba del 50% en condiciones de hacinamiento y condiciones precarias de vivienda, mal estado nutricional. El otro punto importante es la capacidad de respuesta, o sea, sistemas de salud sumamente frágiles, corruptos, saqueados, desabastecidos, desarticulados, como es el caso de varios de los países de Latinoamérica, no solamente la situación de Honduras, y la respuesta tardía de nuestros sistemas. O sea, tal y como expresó mi colega anteriormente, yo como miembro de la Sociedad de Infectología también de enfermedades infecciosas, desde el 31 de diciembre que lanzó la alerta, inmediatamente comenzamos en nuestro chat a actualizarnos, a aprender, porque es una epidemia nueva. Y desde las primeras semanas de enero empezamos a hablar con nuestras autoridades sobre la importancia. Es un virus de transmisión aérea, tiene una capacidad explosiva de transmisión, eventualmente va a venir a nuestro país, etcétera. Y vemos cómo hasta hace apenas unas menos de 2 semanas el país ha respondido con la fuerza que debió de responder desde hace más de 2 meses. O sea, nosotros en la Sociedad de Infectología creemos que este virus estaba circulando mínimo desde hace unas 2 semanas. O sea, se tardó en Honduras. Es una respuesta desfasada en nuestro parecer. Nuestros hospitales todavía siguen siendo muy vulnerables, desabastecidos. Precisamente ayer nos reuníamos en la Facultad de Ciencias Médicas, donde soy profesor también, con los representantes de los internos, los representantes de los médicos en servicio social, los representantes de los residentes, y ellos mismos lanzaron un comunicado que lo lanzaron hoy en horas de la madrugada, donde daban un plazo de 24 horas, es decir, porque una cosa es el discurso oficial y otra es la realidad de nuestros hospitales, que son el sitio de guerra, es decir, es el punto de entrada, y básicamente no existen las condiciones mínimas que protejan la salud de nuestro personal de salud, que de acuerdo a las estadísticas chinas, es decir, se infectó aproximadamente el 5% del personal de salud y de eso se murió el 20%. Es decir, son cosas que nos preocupan y que nos debe de tener alertas a toda la población. Doctor Villafranca, ¿qué piensa? ¿Qué le dice la población también sobre las medidas asumidas ayer en el Consejo de Ministros? Son 135.491 casos hasta hace unos 10, 15 minutos. Si no estamos en la misma concordancia, ¿verdad? Claro, es que
hablamos de 5.054 muertos y de 67.003 recuperados a nivel mundial. La pregunta es la siguiente, y creo que en este tema tenemos que nosotros ver cómo trabajamos en equipo. Aquí creo que no importa qué color, virus, el dengue, el zancudo, mosquito, agarra a todos por igual, y no importa el comportamiento de nadie, sino que es una situación grave de salud. El que más sabe de este coronavirus, de este nuevo coronavirus, el COVID-19, es China. Y en China, de hecho, que lo que más se sabe es que de 100 que se infectan, 80 va a ser algo leve, que va a ser una resequedad en la boca, porque el virus entra a través de la tráquea, se va a los bronquios, de los bronquios a los bronquiolos y de ahí a los sacos alveolares, que son los que se encargan del intercambio de oxígeno y que pasan el oxígeno a la sangre. Y en la segunda semana, después de la primera semana, la replicación viral lo que provoca, obviamente, es que hay un crecimiento mayor y un intercambio afectado completamente por una hinchazón, edema le decimos nosotros, de la parte alveolar. Si 80 no les pasa mayor problema que de la tos, resequedad y la sensación de molestia, hay 20 de 100 que sí van a necesitar manejo hospitalario, y de esos un cuarto, el 25%, va a requerir cuidados intensivos. Si nosotros tratamos de hablar de, por ejemplo, las universidades en España, hay 2, Zaragoza, una de ellas, que habla hasta de un modelo de replicación de 0.1, en general de 3 a 4 días, como se puede replicar dependiendo de la cantidad de viajes que hay en un municipio hacia otro y de la cantidad de habitantes. Y si eso tratara de traspolarse a nuestra realidad y hubieran más de 1.000 infectados, estoy hablando de 1.000 infectados, significa que 1.000 infectados son con seguridad 200 que van a necesitar hospital y con seguridad 50 que van a necesitar cuidados intensivos. No hay capacidad instalada, no existe. Y yo le voy a comentar lo siguiente. ¿Sabe cuántas camas de aislados hay en el tórax? Una. Hay capacidad para 4, funcional 3, pero para aislado 1, usted que es infectólogo. En el hospital escuela, la posibilidad de aislados 3, son 4. Y usted en el Seguro Social sabe que a nivel nacional tienen 21 camas. ¿Aislados cuántos? Menos de la mitad de eso. No hay capacidad instalada. ¿Cuánto vale un paciente en cuidados intensivos solo con oxígeno? Sin medicamentos y sin honorarios, 70.000 lempiras diarios. Eso significa que no hay una capacidad instalada. La pregunta es, ¿qué debemos de hacer? Y hoy por hoy la prevención es el arma fundamental. ¿Qué hacer? Sabemos nosotros, y yo creo que eso lo está haciendo porque hay expertos de OPS que han venido de Washington a hablar con las autoridades, que algo pues deben de servir con seguridad. Si usted tiene 2 vuelos y sabe quiénes venían en tal avión, lo mínimo que esperamos es que a cada persona que acompañó a los 2 pacientes, una que está embarazada, que está estable, y la otra de entre 37 y 40 años, ir las autoridades a cada una de esas casas donde estas personas estuvieron en este vuelo y los contactos directos que atendieron a estas personas, hacer verdaderamente los cercos epidemiológicos, ir a ver si, porque aquí el signo más alarmante es fiebre, ¿verdad? Porque eso trata de interpretar lo que es la replicación viral. Y en la realidad hondureña, yo espero para eso. que hay la capacidad para poder hacerlo, de ir a visitar. Cuando usted entra, saben el nombre, su número de pasaporte, la identidad y su dirección y el teléfono. Eso usted lo llena cada vez que usted entra aquí al país. Eso se debería de tener y buscarlos. Y creo que los casos sospechosos debe de hacerse una verdadera, yo no sé, ustedes son expertos en el tema. Mire, la ficha epidemiológica es limitada, y le voy a decir algo que creo que debe de incrementarse. ¿Qué quiere decir cuando dije es limitada? Que no se logra manejar toda la información, y le voy a explicar por qué. Hay 2 grandes investigaciones en el mundo, el doctor que es infectólogo lo sabe, hoy por hoy en China, que le habla que ya se encontró el genoma completo del ARN en heces. ¿Qué significa? De que hay un porcentaje importante de pacientes, mayor de un 20%, que la manera de cómo se está contaminando es vía fecal oral. Entonces,
y han demostrado que más del 20% de los pacientes no inicia con tos, inicia con síntomas gastrointestinales, Ni con fiebre. diarrea, exacto, diarrea, vómitos, malestar, cierto tipo de cólico, y después desarrollan la resequedad de la boca, la tos. Entonces, debe de ampliarse porque ya se ha demostrado esto. Y además, hay un tema muy importante. Usted debe de, por sectores, por colonia, activar, por barrio, activar la protección. Si usted tiene un familiar que tiene síntomas sospechosos, debe de haber un canal de llamar, deben de ir a la casa, hacer la evaluación, la toma de sangre. Hoy por hoy los resultados, para mí el Gorgas, ustedes que son expertos en el tema saben, un instituto en Panamá que hasta el 90-93 fue manejado por Estados Unidos, le da en 3 horas el diagnóstico si tiene COVID-19 positivo o no. Si lo hacen en el CDC Atlanta, trata como 72 horas aproximadamente, doctor, y me parece que el instituto en México también se tarda aproximadamente unas 72 horas. Y creo que, para finalizar esta parte de mi participación, hay un tema fundamental en esto, y es de que qué vamos a hacer con el patrono. Si usted, por ejemplo, tiene una persona que trabaja y que su hijo tiene síntomas o su esposa tiene síntomas, no debe de ir a trabajar. Y debe de existir una manera de compensación con ese trabajador. O sea, ¿qué política podemos desarrollar para ayudarle a esta gente? Y si usted tiene un núcleo familiar que es sospechoso, entonces que no vaya al supermercado. Entonces, de repente, Banasupro o alguna posibilidad permita. Y finalizo con este tema. No son vacaciones de 14 días. Es un plan de contingencia familiar de cada hondureño de qué hacer con nuestros hijos. No es de ir a pasear, no es de que vamos a ir a visitar el mall, no es de que vamos a ver qué es lo que podemos hacer o a qué tiendas vamos a ir, no. Se trata de un plan de contingencia, y hay un tema adicional que en la siguiente participación, si tengo la oportunidad, agrégueme ahí. Hay que hablar. Eso es ir a estar en la casa y tener cuidados. Sí, el los autocuidado. cuidados, salud, mire, ve, hay cosas buenas que tienen todos los sistemas. Yo puedo hablarle, y creo que aquí los colegas que son expertos en el tema, lo que significa atención primaria en salud no es temprano una gripe o una diarrea temprano, es educación sanitaria, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, en su tanto primaria, secundaria y terciaria. Entonces, ahí tenemos tanto para trabajar. Yo sí veo correcto el hecho, porque hay uno que dice, ay, qué medidas tan extremas, por el amor de Dios, si no tenemos capacidad instalada para 1000 infectados, imagínese 10.000, Contenerla. imagínese 100.000. Lo más importante Lo es importante es contenerla. ¿Cómo? Evitar aglomeraciones, el no andar en sitios públicos, no juegos de fútbol, no deben de haber concentraciones políticas, donde, es más, yo consideraría a las iglesias, con todo el respeto, independientemente. Cerrar. Sí, hay que cerrarlo, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, pero hay que tomar medidas. Y hay gente que, no, que qué drástico, no, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que se mueran los hondureños? ¿Que nos muramos nosotros? Es que hay mucha gente que no cree. Una persona que trabaja cerca mío, le he platicado varias veces, no, yo no creo. Hay una apatía ciudadana. Y es que, mire, yo estoy de acuerdo con mi colega, es decir, lo más importante en este momento es la contención. O sea, no hay ningún país del mundo que pueda aguantar la carga de enfermedad crítica. O sea, por ejemplo, nosotros hemos estado en contacto con los colegas infectólogos de Italia. O sea, está colapsado, no hay capacidad, ya no hay cuartos de unidad de cuidados intensivos en el norte de Italia. O sea, está colapsado. España en algunos lugares ya va en la misma dirección. Doctor, ¿y me permite? China en las primeras 2 semanas pidió un SOS internacional. No tenemos suficientes especialistas ni unidades. O sea, la OTAN a través de unidades especializadas militares médicas les aportó las primeras 3 semanas mientras ellos Doctor, construían. Es cierto, fíjese que Italia es el ejemplo de un pequeño descuido. Vino una persona de Wuhan, porque así es como algunos expertos. Así es. Vino con síntomas, no le hicieron cuarentena. Pasó el sistema de vigilancia. No hubo problema. Fue a trabajar el día siguiente en un área de 1000 personas y ahí inició probablemente la parte más fuerte de contaminación. Explosiva. Sí, quiero Explosiva. preguntarle al doctor Felipe Pineda, que es vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, cómo manejar esto y qué recomendaciones a la población. Porque le repito, yo he encontrado personas que no, yo no creo eso. Así es. Hay una apatía con respecto a las enfermedades, ¿verdad? Pensamos que
toda la solución pues va a venir divinamente, ¿verdad? Y que no está pasando nada. Y algo que comentaba el doctor y es muy importante, es la atención en educación primaria en salud. Atención primaria. ¿Qué quiere decir? No estamos educando a la población, no estamos haciendo prevención. ¿Sabe quiénes son los únicos que están educando en este momento? Los medios de comunicación a través de los programas, cuando tienen expertos, ¿verdad? Pero, ¿qué están haciendo? O sea, están visitando comunidades, están visitando aldeas, están visitando centros de salud. El mismo personal de salud debería, COPECO debería de estar haciendo este tipo de eventos, ¿verdad? Educando a la población con respecto a lo que está sucediendo con esta enfermedad y educarnos pues, porque lo más importante es la prevención, ¿no? Y eso, prevención, ¿qué quiere decir? O sea, erradicar, ¿verdad? En primera instancia, lo que son estos efectos. Y uno de ellos es que el bienestar psicológico, emocional, es importantísimo en este momento. Mire cuánta gente anda en los supermercados, mire cuánta gente está haciendo uso de ¿cómo se llama?, de redes sociales para incentivar más todavía los rumores, el chisme, mala información que está pasando, ¿verdad? Y por eso la Organización Mundial de la Salud ha elaborado pues unos documentos especiales para contrarrestar ese tipo de efectos y da una serie de recomendaciones que es importante que nos sirva para como apoyo de bienestar psicológico, ¿verdad? Porque contrarrestar esto no es fácil. Los expertos ya lo han dicho, o sea, la única manera de poder hacer contención es educándonos, haciendo las prevenciones necesarias, ¿verdad? Y oportunas. Y algo que decía la OPS es muy importante. No debe atribuirse la enfermedad a ninguna etnia o nacionalidad y tomar una postura empática con los afectados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos victimizando. Porque fue en China es porque fueron los chinos, ¿verdad? Que ahora no hay que ir a los restaurantes de comida china porque ahí nos vamos a infectar. Entonces, son expectativas, o sea, que estamos haciendo nosotros, creando una cultura y una expansión de malos rumores, mala información que estamos mal manejando. Y eso pues, estamos escuchando mucha información falsa. También, algo importante, no leer, dice la Organización Mundial de la Salud, que es bueno ver en primera instancia, en la mañana, los noticieros para informarse. Y después hacer todas las cosas rutinarias y en la noche, ¿verdad?, volver a escucharlos para acá, ver cómo van los eventos. Pero no estar pendiente todo el día de lo que está pasando con las enfermedades. Claro. Porque algo así también dice, saturarse mucho de la información, desactualizada inclusive y mal informada, no nos va a proteger de que no nos contagiemos solo. Entonces, la misma situación dice que nosotros debemos de cuidarnos. Y hay algo bueno, licenciado, que yo considero como que son ventajas de esto que nos está pasando, que nos está poniendo más en contacto con nuestros familiares. Quiere decir, nos estamos preocupando más por nuestra salud, por nuestros vecinos, nos estamos solidarizando más y eso es una conducta muy importante que debemos de ser bastante empáticos, solidarios y bastante comunicativos con la población. Y creo que eso es bastante importante para el beneficio y el bienestar de la salud mental. ¿Sobre esto la prevención? El doctor Villafranca mencionaba, tenemos que irnos a la comunidad, tenemos que trabajar en equipos de atención primaria en salud. El país hace años está tratando de introducir esta temática, la cual ya la hemos empezado y este es el momento de fortalecerla. Tenemos que educar a nuestros equipos de atención primaria en salud para que sepan educar nuestra población. Los medios de comunicación sé que están haciendo un trabajo muy bueno. Ellos están buscando prevención. Prevención es el tema de ellos y es el tema que nos debería de concernir mucho a nosotros. Hablaba el doctor sobre una persona que es un sintomático respiratorio, que tiene ese dolor de garganta, que tiene esa fiebre. En esa organización comunitaria y en esa visita de esos equipos de atención primaria en salud, nosotros los deberíamos de detectar, pero también tomemos en consideraciones que nuestro país es un país muy pobre. Probablemente nuestra epidemia empiece por la clase alta o probablemente se nos dispare por la clase baja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es el aislamiento domiciliario?
el aislamiento domiciliario. Es que yo debo tener mi higiene respiratoria, debo tener mi higiene de manos, debo tener mi higiene del ambiente, que la persona que me cuida debe de tener las mismas medidas de protección que yo tengo y que tengo que aislarlo completamente en su cuarto, con su respectivo baño, con sus respectivos utensilios. ¿Tenemos las condiciones en el país? Eso preocupa mucho. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí está donde nuestros legisladores, ellos pueden empezar a pensar en esos escenarios, pero les diré, la orientación, la manera en cómo ustedes van a dirigir su acción, sus intervenciones al nivel legislativo, es a través de la información. Nosotros como epidemiólogos, nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Yo no soy ente rector, soy parte de lo que es el sector salud como seguro social. Yo informo lo que tengo, el ente rector se encarga de informar y en la medida que tenemos buena información, en esa medida vamos a tener contención. ¿Cuál es nuestro eslogan desde que escribimos nuestro plan de contención en el seguro social? Nuestro eslogan es contención. Queremos lograr que el 0% de nuestro personal de salud se enferme. Queremos lograr que el 0% de las personas que están hospitalizadas puedan infectarse y morirse por COVID-19. Queremos que nuestras personas que van a la atención médica, ellos no se vayan a contagiar porque ellos van por otra patología. Por eso es que nosotros en nuestro plan de intervención hemos venido e insistimos que queremos que los pacientes sintomáticos respiratorios no nos entren a nuestra emergencia, porque nosotros atendemos todo. Y esto de repente se puede escuchar loco. Nuestra población debe saber que si tiene un enfermo debemos ya de utilizar esa tecnología, porque yo veo que todo mundo usa su móvil, de que estarnos informando vía teléfono y nosotros como instituciones hacer nuestros planes estratégicos de cómo nos vamos a comunicar con nuestras personas. Sabemos de que nuestra gente es obediente, nosotros hablamos mal de nuestra gente y les voy a decir de que nosotros cuando hacen la declaratoria que ya tenemos casos, lo primero que hicieron nuestras autoridades fue fuimos a las salas de espera donde están los pacientes, les explicamos del riesgo que se corría el estar ahí y que lo mejor era que esperara una sola persona por su paciente y que el resto se fuera. La gente está entendiendo con una sola vez y lo vamos a seguir haciendo porque esta tiene que ser nuestra estrategia. En la comunidad hay una estrategia que es con la atención primaria en salud. En el hospital es otro tipo de estrategia y allí en el hospital nosotros vamos a tener la peor parte porque ahí nos van a llegar los críticos y las personas que tenemos que hospitalizar. Doctor Sierra, la presentación está lista, si nos explica. Sí. Coloquen la presentación, por favor, compañeros. Quisiera que fuésemos a la segunda diapositiva. En el Centro de Control de Enfermedades, como CDC de Atlanta, pero es el Centro de Control, la siguiente. El Centro de Control de... La siguiente, por favor. La siguiente. De Enfermedades de China publicó hace como unas 3 semanas su experiencia de cerca de 75,000 casos, de los cuales 44,000, o sea, un poquito más, eran casos confirmados. Y posteriormente JAMA, que es una revista que representa al gremio médico americano, o sea que es uno de los gremios más prestigiosos y que influye mucho en la práctica mundial, ellos hicieron una reflexión y le llamaron a esa publicación Lecciones aprendidas de la experiencia de China. Y en esa gráfica está la línea de tiempo desde la segunda semana de diciembre, que es en el extremo izquierdo, donde ya epidemiológicamente se hizo el rastreo y los casos empezaron a surgir. Se reportaron hasta el 31 de diciembre, pero empezaron a surgir desde el 1 de diciembre. Y vemos como a lo largo de la línea del tiempo las acciones. Por ejemplo, usted mira que el 1 de enero del 2020 se cerró el mercado de Hunan por la conexión epidemiológica. Y el 20 precisamente de enero se cerró completamente la ciudad de Wuhan. O sea, y cuando les digo cierre, tienen que entender
un sistema socialista donde vertical, donde cuando ordenan un cierre es un cierre con ejército, nadie entra, nadie sale, se paralizó el transporte completamente. Y las lecciones aprendidas de China es que estas acciones radicales se tomaron muy tardíamente. Es decir, a pesar de eso, China se levantó con cerca de 80,000 casos. O sea, entonces una de las cosas que JAMA, esta revista y el gremio americano está recomendando, y de ahí, después de esa publicación, las acciones radicales en Italia, en el norte de Italia, luego el sur de Francia que cerró, Estados Unidos está tomando acciones cada vez más radicales, y usted mira que el brazo derecho del presidente Trump es un infectólogo muy famoso, el jefe de enfermedades infecciosas de NIH, que fue profesor mío en Boston. Es decir, porque de nuevo es algo novedoso esta epidemia, es compleja, se debe de analizar desde un punto de vista técnico, interdisciplinario, o sea, las acciones que se deben de tomar. La información estratégica es muy importante para la toma de decisiones. Si quieren, pasen la siguiente diapositiva, por favor. Porque la siguiente, porque esa es relacionando las acciones del SAR y el MER con lo que es el COVID. Entonces, les pido por favor la siguiente. Porque qué tan contagiosa es, o sea, también todo esto ha salido en las últimas semanas. El COVID más o menos su tasa de transmisión secundaria anda alrededor de 1.5 hasta 5 casos más o menos los que puede generar. Cada persona. Cada Sí, persona. que puede infectar. Que puede infectar secundariamente. Le comento otro porque a veces por lo como cual, médico se entiende, pero a veces la gente no lo... Por lo cual los expertos y la Organización Mundial de la Salud opina de que es una enfermedad fácilmente contenible, es decir, no es explosiva, o sea, como el sarampión, por ejemplo, o incluso el dengue es más explosivo, o sea, el COVID es un poco más benévolo. Entonces, si nosotros reforzamos las estrategias de contención, por ejemplo, los centros educativos se han tardado mucho en cerrar. O sea, porque lo que estamos haciendo con eso es disminuir la aglomeración de personas, aumentar la distancia entre persona y persona, y en eso estamos minimizando la transmisión. Universidades privadas aquí no han cerrado. Así es, todavía no. Entonces, muy tarde, too late. El segundo punto importante, la vigilancia epidemiológica, es sumamente importante, los puntos de entrada. O sea, yo les pongo siempre mi caso. Yo ingresé de Londres hace como 3 semanas, me llenaron una ficha de vigilancia porque venía de Londres y después estuve en Texas visitando a mi hija. Me prometieron que me iban a llamar todos los días, o me llamaron una sola vez. Etcétera. Otras personas que iban conmigo y que iban sintomáticas respiratorias evadieron el sistema, o sea, yo solo observaba a ver qué era lo que estaba pasando. En la facultad misma tuvimos una persona que vino de un país endémico con un cuadro respiratorio severo, se quedó calladito, sí, se quedó en casa, ¿va? Pero esa persona debió de haber sido investigada. Esta mujer embarazada, la gran crisis que tuvimos fue el día anterior, cuando en la madrugada se libera la información de que era positiva por coronavirus, se emite el comunicado oficial, y en la mañana los residentes de ginecobstetricia y los especialistas que habían atendido a esa mujer en el hospital materno infantil, era toda una crisis de salud mental que teníamos ahí, porque de nuevo, o sea, no estábamos listos. El mismo tórax en estos momentos, esta pobre mujer está ingresada en cuidados intermedios en el tórax, tiene un embarazo, no recuerdo de cuántas semanas, pero es hipotiroidea, además tiene problemas hipertensivos y el tórax no tiene ginecostetra. Entonces, ¿me entiendes? Los residentes, por ejemplo, ayer, sobre todo medicina interna, ¿va? Y el colega acá que comparte, ¿qué vamos a hacer? O sea, infarto agudo de miocardio más coronavirus, o sea, ¿qué vamos a hacer? Nefrópata más coronavirus, los cirujanos, ¿va? Politraumatizado o con herida penetrante más coronavirus. Entonces, la realidad es de nuestro país que aunque el Seguro Social diga que es en la clínica periférica de la salida al norte, la Secretaría de Salud, que es en el Hato de en medio,
en San Pedro Sula, que es en el Leonardo Martínez, la idiosincrasia de nuestro pueblo, nosotros que somos colegas, la conocemos, un paciente enfermo va a ir al al Mario Catarino Rivas y va a ir al hospital escuela y va a ir al Seguro Social de la Granja. Entonces, todos estos hospitales que han sido tradicionalmente los sitios de referencia, debemos de tener de forma urgente un plan estratégico para ver cómo proveemos de espacios relativamente aislados, porque en realidad no los tenemos. Lo que hoy en día es compresión negativa y todo eso, no hay ningún hospital que tenga eso. Y luego, cómo proveer rápidamente a nuestro personal de salud en las unidades de salud con las medidas de protección mínimas. Y el tercer punto, o sea, como decía mi colega, o sea, pensando, digamos, en estos momentos que hayan 1000 infectados y de esos 1000 infectados, 200 van a desarrollar forma severa, que es hospitalización, y de esos 250 van a requerir cuidados intensivos. El manejo de cuidados intensivos es bien complejo. De hecho, con la presidenta del Colegio Médico, con la doctora Suyapa Figueroa, nos hemos estado reuniendo con la doctora Elsa Paló, con algunos intensivistas, etcétera, de ver, por ejemplo, cómo nos organizamos a nivel del gremio médico y organizamos equipos de especialistas interdisciplinarios, porque ese manejo ocupa un infectólogo, un intensivista, un neumólogo y por lo menos un epidemiólogo que dé las directrices, etcétera. Y entonces la idea es que en equipos así nos vamos a hacer cargo de ciudades y una línea telefónica para estar asesorando a nuestros colegas. No se resuelve con solamente dar ventiladores, o sea, el manejo de ventiladores, y quizás el doctor lo sabe mucho más, es bien complejo. O sea, se necesita gente especializada que sepa manejar esto y además los recursos de apoyo alrededor que garantice que no le está haciendo daño. Solo un tanque, por ejemplo, para hablar de ese tema, un ventilador mecánico no es solo que usted lo conecte a electricidad. Así es. Requiere de una toma de oxígeno permanente a una unidad de oxígeno, a una planta de oxígeno. Gasometría. Si usted no tiene eso, además de todo lo que mencionó el doctor, si usted no tiene eso, necesita mínimo un tanque cada 2 horas, 2.5 horas, que vale 4.800 lempiras y requiere por lo menos por persona 12 tanques de oxígeno diarios. Porque no hay capacidad instalada en todo Honduras de una planta de oxígeno lista para eso. De hecho que hay un tema que quiero aprovecharlo, porque usted es un experto en el tema, y yo creo que este es el tema toral de lo que va a pasar en Honduras. Tenemos 2 casos importados, ¿estamos de acuerdo? Así es. ¿Verdad? No, 2 hay importados, uno todavía. de España y otro de Suiza, ¿verdad? Así es. Sí, okay. Así es. Los que más saben en el mundo de esta transmisión del coronavirus actual, del COVID-19, dicen que es 12.5 a 14 días el momento de replicación. Yes. Ok, significa entonces, porque ese es el promedio que han dado, que nosotros vamos a saber el contagio nuestro. ¿Cuándo ingresaron ellas? 3, 4, ¿verdad? 4. Estamos en la siguiente semana por ahí. O sea que dentro de 3 a 5 días vamos a saber la realidad de Honduras. Y tenemos que estar preparados, y así, porque estamos todos del mismo bando, tenemos que estar preparados de cómo se debe de hacer de verdad la atención primaria en salud en todas esas áreas donde se detecten los sospechosos. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Y yo creo que aquí es fundamental el trabajo, no importa qué color, no importa absolutamente su ideología, su religión. Este es un tema donde nos puede ir muy bien, pero si nos descuidamos, nos puede ir muy mal. Y especialmente los más afectados son nuestros mayores. Claro, o sea, y los hay 50 años o más. No, y especialmente de 60 y más maneja antihipertensivo, porque Así hay es, una afección del genoma humano donde el virus se adapta más fácilmente cuando toman cierto tipo de antihipertensivo, así es, del virus. Y hay un tema que afortunadamente no es que no nos dejan de atacar, pero sí afecta a los niños. De los menores de 10 años no hay mortalidad en el mundo. Y eso tiene que ver mucho con la producción de linfocitos T, dicen algunos, por la presencia del timo. Y otros hablan acerca del porcentaje de agua corporal que hay en los niños, que es mayor que en el adulto. Y mejor todavía que en el adulto mayor. Pero sí yo quiero enfatizar 2 temas, licenciado Raúl Valladares. Uno es el tema cómo prepararnos para dentro de unos 4 o 5 días que vamos a ver la verdad. La verdad de cómo estamos en Honduras. Ese es uno. Y segundo, el impacto económico. En Estados Unidos dicen de que va a haber una recesión económica de hasta un 1.5%. En Honduras. Y a nivel mundial. Y en Honduras lo mínimo
La gente que sabe de esto en el mundo dice que puede ser de un 2%. Sí. Y nosotros, ¿qué capacidad tenemos? Entonces, porque tenemos que ir pensando en ello. Hay dos posibilidades en lo que usted puede levantar económicamente a su población, a su país. Uno es, desde el punto de vista de infraestructura, un proyecto macro, fuerte, sólido de impulsar infraestructura, como pudiera ser el área de salud, por ejemplo. Fuente de trabajo. Exacto, porque es lo que va a quedar. Así. Y lo otro, ¿verdad? Porque las remesas, licenciado Raúl Valladares, van a caer a más del 30, 40% en lo que viene estos próximos 6 meses. Y el otro tema que es importante es el de servicios, pero nosotros no vamos a competir contra el propio China en servicios, en materia prima humana. Entonces queda un tema que lo dijo el vicepresidente de la sociedad, que creo que es importante. Yo escuché con detenimiento algunos de los temas que ha hablado el presidente Trump y me llamó mucho la atención. Y yo creo que es un tema que no podemos descuidar. Él decía, un virus extranjero. Y de hecho que en una cadena americana hubo alguna especie de señalamientos. Xenofobia. Pero la verdad es que es un tema interesante, porque cuando uno empieza a investigar, ustedes que son expertos en el tema, la industria farmacológica hoy está apoderada por 2 grandes países. ¿Quiénes son? ¿China o me equivoco? Sí. India. Y el insumo quirúrgico, ¿quién es el gran magnate en el mundo? El que compró las mascarillas que produce a tiempo. Por ejemplo, a mí me decían que el FF2, el N95, Sí. doctor, hay lugares, en España me lo dijo una experta en el área, me lo dijo ayer, vale 300 euros. Sí, una mascarilla. Una mascarilla. Es la FF2 o la N95. Entonces, he aquí la importancia de regulación de los abusos y una combinación de como país qué horizonte debemos de tomar. Esto es un momento, y yo sigo considerando, hay un proverbio chino viejísimo, que donde hay grandes amenazas, donde hay grandes riesgos, hay enormes oportunidades, y yo creo que como hondureños debemos de pensar en ese tema, de cómo salir adelante de esto, pero también aprovechar esta oportunidad para mejorar sistema sanitario, muchas cosas que debemos de hacer como hondureños. Doctor Piña. Esto nos sirve de reflexión, Así es. muy importantísimo. Y algo que hemos descuidado también, y siempre lo dice la Organización Mundial de la Salud, cuidar al personal de salud. Así es. ¿Verdad? Así es. Porque fundamental. también 20% está muriendo. Sí, es así cierto lo que es. dice. cuidar al Así personal es. de salud. Porque son los expertos, hay que confiar en ellos. Pero también hay que mejorarles sus condiciones de bienestar Así es. psicosocial, psicoafectiva, rotarlos, pues, darles sus oportunidades de descanso, porque en realidad son pocos los expertos que tenemos en el país para solventar y trabajar en este tipo Bueno, de en situaciones. China el doctor que enfrentó eso murió. Murió. Están bajo un riesgo Sí, continuo. sí. ¿verdad? Y murió el Y lo 20% que de yo los creo que es infectados. cierto, 20% los De los que están infectados del personal de salud se murieron. Fíjese, entonces, el personal de salud es el que debe estar totalmente mayor Protegido, mayor protección. y también con mayores condiciones para mejorar el estrés laboral. Pero yo creo que también nosotros mismos los periodistas aprendimos cuando una señora avisó que venía, ¿se acuerdan? Así es. Que venía de un lado y todos los periodistas, camarógrafos encima y aquel montón de gente como que si era un artista que venía. Un circo. Así es, Sí. Si hubiese Creo- sido coronavirus, todo Mire, el personal todo el ahí personal. en riesgo y en contacto y Usted todos no tiene aislados. idea El cómo hubiese sido 20% eso. muerto. Así es. Sí, 20%. Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Nos habían preparado 6 meses para esto, porque desde septiembre del año pasado se nos está diciendo que nos venían epidemias. Y nosotros los epidemiólogos hemos estado monitoreando estas epidemias y hay nuevas epidemias. Lo único que las han invisibilizado porque esta ha sido de mayor magnitud. Yo quería retomar Doctora, algunas... una consulta, solo una consulta, quiero aprovecharla, porque no todo el tiempo hablo con epidemiólogos. Creo que hay un tema muy importante. Hasta ahorita no tenemos mortalidad, gracias a Dios, del COVID-19. Tenemos la capacidad de prevenir, creo que sí la tenemos, de organizarnos, De me parece contenerla. que sí,
y tenemos que venderle eso al pueblo hondureño, Sí. que sí hay un extraordinario equipo médico Eso. profesional capaz de hacerle frente a esto. Sí. No Sí. tengo A pesar la de menor todo, duda. sí, ¿Cierto o no? claro que Con sí. todas las Claro que sí. dificultades Con todas las tenemos. limitaciones. Eso es muy importante. Pero hay un punto que me encantaría escucharla. Lo que sí nos mata y que tiene más de 9 muertos en un trimestre El dengue. es el dengue. El dengue. Así Entonces, es. no podemos enfrentarnos a algo y descuidar lo que nos está matando en este momento. Y tenemos los dos extremos de la vida afectados, es decir, por un lado el dengue es Los una epidemia que en pediátricos. estos momentos está haciendo estragos Tres en los criaturas hace 10 adolescentes, días. en los adolescentes y en los niños, y el coronavirus que lamentablemente la mortalidad de 60 años o más, casi el 80% de la mortalidad ocurre en ese grupo de edad. Bueno, Y el otro problema que quiero enfatizar, sobre todo porque usted está haciendo mucho hincapié en la atención primaria de la salud, es que es mucho más barato prevenir que curar. O sea, es más $1 barato de contener prevención ahorra 7 que en un tratamiento. día de cuidados intensivos. O sea, yo vengo desde hace años, ministro tras ministro de salud, no sé si a usted lo abordé, ¿verdad? Es importante crear un instituto de salud pública en Honduras. La salud del país no se resuelve con más hospitales, hay que cambiar estilos de vida. Usted mismo que se maneja en oncología, o sea, la mayor parte de los cánceres son estilos de vida. Estilos de O sea, tenemos una epidemia increíble en Honduras de diabetes y de hipertensión, porque esos dos factores son importantes en la mortalidad. Causa Y- de 70% de y mortalidad en mayor de 41 en Honduras, personas 40 años o más de edad, licenciado Valladares, 25% son hipertensos. Sí. De 40 años o más, 10% son diabéticos. Y el grave problema con estas enfermedades es que casi el 70% de los que son hipertensos o son diabéticos no lo saben, no han sido diagnosticados. Y del 30% que han sido diagnosticados están mal manejados, su presión arterial no está controlada y su repítame azúcar esto. tampoco. Repítame esto. Usted me dijo que las universidades debían estar cerradas. Sí, ¿verdad? Así es. 17 de 20 universidades no han cerrado, me dice aquí un amigo. Hoy hay reunión de las 20 universidades para hablar de este tema. Too late. Ahora, mire la gráfica de Raúl, Chile. solo quiero hacer una observación, sin hablar mal de ninguna universidad, pero creo que es muy importante. Ustedes, y me encanta estar en este No, panel, pero y muy están agradecido. ellos. No, excelente. Porque quiero compartir cosas que sabemos. ¿Dónde están los mejores entomólogos hoy por hoy? Los mejores virólogos, ¿dónde están? En la UNA. Exacto. Así es. ¿Y quién fue la que decidió cerrar tempranamente? La universidad. La UNA. ¿Qué La UNA. significa? Pero- o sea, que pero están estamos- haciendo lo correcto. Correcto. Es más, Así es. hay O otra sea, que cosa sí también. hay intención real Pero, de mire, proteger. es Pero que, estamos en alerta, todo el aquí he sector estado en salud, comunicación seguimos reuniéndonos. porque la gente me está escribiendo y me dice, una hija, estoy preocupada porque no quieren suspender las clases. No voy a mencionar las universidades, pero son universidades privadas. Entonces me comuniqué con alguien importante y me dice, 17 de 20 universidades no han cerrado. Sí. Ahora, pero creo que a través de educación superior, creo que sí. tienen hoy una reunión de Claro, y emergencia. educación superior, la universidad es la Es gran la rectora. rectora. Así Para- es. Y la universidad, licenciado, hace 2 semanas creó Perdón por el la- Comité Técnico Así Institucional es. para la Prevención del Coronavirus. O sea, Sí. y en este momento pues fue convocada por la Universidad Nacional a todas las universidades estatales y privadas del país para socializar pues qué es lo que se va a hacer en los próximos días. Lo aconsejable es lo que hemos estado diciendo continuamente, cerrar inmediatamente todo lo que son los centros universitarios. Y luego estamos reuniéndonos todos los días, de hecho hoy al mediodía seguimos reuniéndonos con todos los directores de posgrado y los representantes de la residencia y los médicos internos que están distribuidos por todo el país, más los médicos en servicio social, planificando cómo dar una respuesta adecuada. O sea, y ayer mismo la doctora Elsa Palou nos excitaba a todos, o sea, de que así como hemos sobrevivido pandemia tras pandemia, el MICH, etcétera, o sea, lo vamos a hacer en esta Así vez es, sí. y lo vamos a hacer a la hondureña. Ella misma y yo les compartíamos de una manera radical, o sea, por ejemplo, en ébola, yo soy directivo de World Vision a nivel internacional en el oeste de África, por último, con bolsas de basura,
para delantarles plásticos, o sea, les hacían un hoyo para la cabeza y otro para las mangas, y eso era lo que usaban para protegerse, y bolsas plásticas, etcétera. Bueno, como ustedes son expertos en eso, yo aquí solo transmito lo que ellos han dicho. Me dicen, UNICAP y USAP no han cerrado. O sea, todo tiene que ser gradual, dicen. Nosotros recomendamos de que ya hubiese, pero que da discreción, o sea... No, claro, yo le digo a la persona, solo te comunico lo que los doctores están diciendo. Los expertos y los infectólogos y todos estamos de acuerdo, la OMS recomienda también. A mí me gustaría contestarle las preguntas al doctor. La primero que le dije a mi equipo de trabajo en el hospital del Seguro Social, ¿estamos todavía en una epidemia de dengue? Que es algo que lo conocemos, que no se transmite igual que el coronavirus y todavía seguimos en epidemia. Aquí era cortar cadenas de transmisión, no se ha hecho. Ahorita la mayoría de casos y que nos están llegando los niños a las salas de cuidados intensivos son de las mismas zonas donde se nos murieron los niños el año pasado, donde hemos tenido las más altas tasas de incidencia y prevalencia por años en la ciudad. Sabemos que tenemos factores estructurales dentro de la ciudad que no los vamos a cambiar, pero que sí nos podemos hacer, nos podemos unir a ellos. Sabemos que hay sociólogos, que hay otro tipo de personas que pueden acercarse a estos grupos a los cuales nosotros no podemos llegar. No hemos podido controlar dengue. Coronavirus, yo les digo, a pesar de que es explosivo, es como más benevolente. Nosotros tenemos lavado de manos, higiene respiratoria, equipo de protección individual, el manejo en aislamientos, y aquí era donde ya rato yo quiero insistir, y es donde he estado trabajando por 6 semanas con un equipo de 5 ingenieros. Estos señores nos han dicho, estas son las áreas donde nosotros podemos ir, pero ellos se han ido a estudiar. Se han ido a estudiar cómo se disemina el virus, por dónde está el virus, cuánto dura el virus, qué vamos a hacer, en dónde vamos a poner. Los hemos propuesto, pero es normal. Teníamos un plan de contingencia y hasta hace, creo que son 2 días que nos dijeron que tenemos 2 casos. Entonces, la incredulidad predomina durante una epidemia y eso nos afecta a nosotros como epidemiólogos, a la población y al país de una forma increíble. Yo vuelvo y repito, el trabajo en equipo es básico. Lo que el doctor dice, no importa el color político, no importa tu profesión, todos podemos aportar. ¿Quién me va a decir a mí que mi equipo son infectólogos, internistas, reumatólogos, ingenieros? Un equipo de ingenieros que han estado a la vanguardia hora con hora, día con día. ¿A qué horas empezamos? Estamos listos. Me tienen todo diseñado, como si yo voy a tener un contenedor, si yo voy a tener un inflable, cómo lo voy a poner. Ya fueron a hablar a los lugares donde se va a proveer el oxígeno. Ellos mismos nos dijeron, necesitamos una máquina de rayos X portable aquí donde vamos a hacer el triage. Los infectólogos necesitamos esa máquina y necesitamos montón de oxímetros, porque cuando tenemos en este tipo de epidemias que son así tan transmisibles, lo que explicaba usted sobre las heces fecales, y se quedó corto ahí porque esto lo encontraron en los cruceros, porque no se explicaban por qué en los cruceros se estaba infectando la gente. Así es. No sabemos ahorita, sabemos de que el CDC chino está haciendo un trabajo increíble de investigación. Ellos están investigando hasta lo último, pero no han publicado todavía. Pronto creo que sabremos. A mí me llama poderosamente la atención un país con un sistema de salud casi se puede decir de los mejores. Hablamos que es un sistema de salud parecido al de un país socialista, y es Inglaterra, con 590 enfermos hasta la hora que consulté por horas de la mañana, con 8 muertos y con su ministra de salud positiva por COVID-19. A mí eso me impacta, me impactó cuando el ministro de salud de Irán enfermó. No sé, por rumor escucho que murió, no estoy segura. La primera dama canadiense es positiva también. Así es. Tom Hanks y su esposa. Tom Hanks, o sea, miremos, acabamos de ver la antesala de deportes. ¿Cuántos deportistas están enfermos?
¿Qué estamos haciendo nosotros aquí en Honduras? Hace poco hubo un gran partido de fútbol. Usted se va a la Villa Olímpica y mira que el montón de gente entrenando no dice que los saludables, los no saludables son los que se enferman. Y no tiene. Esta epidemia no tiene raza, no tiene color, no tiene estatus social y no hemos visto lo que va a ocurrir en países como el nuestro. Y le digo, estoy sumamente preocupada como hondureña, como epidemióloga. Y para terminar, quiero decirles algo que a mí me contrajo mucho mi corazón. Fue cuando murió después el doctor, el director del hospital de Wuhan, el que manejó el tema. Yo pienso que todo el personal se fue atrás, su líder se murió. ¿Y qué medida tomó el presidente? Un presidente de un régimen diferente al nuestro. Mandó a componer una canción para los médicos y para su personal de salud, para animarlos. Óigame, nosotros, nuestra primera barrera que va a estar ahí, somos a los que tenemos que proteger. No le debemos de negar, no le debemos negar la educación, porque no es lo mismo que se lo cuenten de ahí a largo que usted esté cerca. Así es. La sobrecarga de trabajo en los médicos es increíble. Sí, voy a una pausa, pero antes ya hay un comunicado del Consejo Electoral. Acérqueme su Evo, por favor. También llamado a los partidos políticos, la ley electoral y de las organizaciones políticas permite a los partidos políticos realizar en cualquier tiempo actividades permanentes. Sin embargo, ante la situación excepcional que vivimos a raíz de la pandemia del COVID-19, el Consejo Nacional Electoral se pronuncia en los términos siguientes. Hace un respetuoso llamado a todas las organizaciones políticas para que procedan a suspender las actividades multitudinarias que tuviesen programadas para las próximas semanas. Asimismo, le invitamos a que mediante sus estructuras en todo el país coadyuven en la protección de la ciudadanía frente a los riesgos del contagio del coronavirus. Está bien, el Consejo Nacional Electoral, que no haya política. Excelente. Ese mismo muchacho que me decía que él no creía en el coronavirus estaba necio, que iba a ir a ver el Buki, y ayer mismo cancelaron, que hicieron lo correcto. Así es. Y las universidades, pues cada quien, pero la Universidad Nacional Autónoma fue la primera en cerrar. Y como dicen ellos, ahí hay epidemiólogos muy buenos. Los dos mejores virólogos, entomólogos, súper bien formados. Todo un ahí equipo están. O sea, tienen un tremendo equipo. Multidisciplinario, interdisciplinario. Bueno, pero allá las privadas sabrán ellos cuándo van a tomar esa decisión. Entiendo que hoy se van a reunir. Bien, continuamos. Estaba tratando de comunicarse el doctor, ¿me avisás? Está el doctor Javier Antonio Díaz, quería referirse a este tema. Doctor Díaz, buenos días. Sí, muy buenos días. Un saludo a los panelistas. Realmente estamos bastante preocupados porque aquí solo se está manejando el tema de coronavirus. El tema de coronavirus, de una u otra manera, es manejable en todo el mundo. La tasa de edad normal que se espera es más baja que de otro tipo de epidemias. Es un virus aeróbico, la alarma. Pero nosotros tenemos una gran excepción en 5 países del mundo. Escuche bien, donde las estadísticas, y perdonándome las palabras, se van al carajo, y son Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua, porque uno de los requisitos para que el coronavirus sea mortal es que tiene que ser pacientes que tienen que tener una enfermedad preexistente que mantienen las defensas bajas. Y se les ha olvidado que en Honduras tenemos anualmente más de 94,000 casos con dengue. ¿Qué pasa? Lo que se le llama la enfermedad cruzada. O sea, los hospitales van a ser centros de contaminación permanente de coronavirus, porque no nos engañemos, ustedes a personal médico no lo van a engañar. Las medidas que están tomando simple y sencillamente son ineficientes y no sirven. Yo ya miré lo que están haciendo, el virus se va a regar en los hospitales públicos. ¿Qué va a pasar con los pacientes graves que tengan un dengue?
que ya tienen plaquetas 60,000, 70,000, que eso es bastante común. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde los van a manejar? Eso no se ha dicho. No se pueden llevar a un hospital porque prácticamente lo están sentenciando a muerte. No, en los otros países los grupos que están siendo afectados son personas mayores, diabéticas, personas con un sistema inmunológico bajo. Pero si justamente el dengue, eso es lo que hace, bajar el sistema inmunológico, significa que entonces los niveles de mortalidad por enfermedad por dónde van a andar. O sea, esto es exagerado. El gobierno tuvo que haber montado una campaña fuertísima contra el dengue y le voy a explicar por qué. Porque si ni en los países más desarrollados han podido parar el coronavirus, ser una infección viral, aeróbica, y no la han podido parar, no la pueden detener, lo lógico es que hemos atacado el dengue nosotros desde con una campaña como nunca se había visto. Miren, porque no le han dicho a la población que si tiene un paciente con dengue, aunque sea el más grave posible, lo manejen en la casa? Que si lo llevan con y lo llevan a una contaminación de un coronavirus, lo están matando. Gracias al doctor Javier Díaz. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Por eso yo le pregunté a la doctora, no todo el tiempo tengo yo el privilegio de estar con una epidemióloga, sobre el tema del dengue, porque nosotros sabemos, y lo hemos dicho en más de alguna declaración, que hay un problema de operatividad. Así es. Y eso es algo que no se puede esconder. Hay denuncias, yo les puedo hasta mostrar fotos de los químicos que utilizan, que hay unos que están utilizando que tienen tiempo vencido, el tema de que del mismo lugar donde se contaminaron vuelven a llegar en menos de 6 meses, 1 año. O sea, significa que hay un problema real de operatividad de ese tema. O sea, eso aquí no estamos mintiendo. Lo que estamos haciendo, y creo que es importante, es informar a nuestra población, dar sugerencias, porque nosotros no tomamos las decisiones en salud. Yes. No, aquí el doctor es un extraordinario infectólogo, epidemiólogo, experto en psicología, y aquí su servidor lo único que desea es ver cómo nos unimos todos, colaboramos, qué se puede hacer. Yo sí creo que debe de haber un equipo que le ayude al gobierno a tomar decisiones reales a beneficio del pueblo hondureño. Porque hay quejas, y ¿sabe cuál es el problema más grave que tiene el gobierno? Yo trato de evitar al máximo politizar, porque no es mi intención, la credibilidad en este momento institucional. Entonces, cuando usted le pregunta a los colegas, al equipo que trabaja en el sistema sanitario y en el Seguro Social, hay un problema grave de credibilidad. ¿O estoy equivocado, doctora? Sobre todo porque es un problema complejo, o sea, y yo hago un llamado especialmente a los que están al frente en estos momentos en la respuesta nacional, que es sumamente crítico que se acerquen al gremio médico, a los especialistas que manejan de una manera más compleja esto, y sobre todo que de una manera urgente, como decía nuestro colega por teléfono, planteemos cómo vamos a resolver frente a la poca infraestructura sanitaria que tenemos, pero de alguna manera como hondureños tenemos que unirnos y dar respuesta en nuestros hospitales públicos, porque van a ser los centros de batalla. Unos datos que me decía que... yo quiero mencionar los datos estadísticos en cuanto a lo que es letalidad. El primer lugar que lleva la mayor tasa de letalidad es Italia, con el 6.72%. Le sigue Irán con el 4.25% y por último China con 3.78%, que ese debería de ser nuestro parámetro de medición como país. Italia, ustedes saben, el sistema de salud de Italia es diferente al nuestro, les falló su sistema de vigilancia. Nosotros ya vemos, el sistema de vigilancia nuestro todavía es bastante débil. La pregunta es, ¿cuánto nos va a afectar a nosotros? Y esto depende de una persona, de un ente rector, de una secretaría, de la Secretaría de Salud. En la medida que nos esté informando y en la medida que nos esté dando directrices, en esa misma medida nosotros vamos a poder contener. En nuestras instituciones, en nuestras autoridades nos tienen que apoyar.
hemos trabajado con expertos, creemos que somos expertos. En la medida que vamos estudiando nos vamos haciendo mucho más expertos en determinadas áreas y ahorita creo que conocemos mucho de esto. Tomen en cuenta los ingenieros sanitarios. El Seguro Social, el Seguro Social tiene un grupo de ingenieros que para mí son de mucho respeto. Nos presentaron todos los escenarios que nosotros podemos aislar pacientes sin necesidad de que nos lleguen al hospital o dentro del hospital, no dentro del hospital, pero los alrededores del hospital, evitando de que el virus pueda llegar hasta la zona donde estén nuestros hospitalizados. Pero tenemos que tomarlos en cuenta. Es tiempo de que seamos todos un solo grupo. Gracias por su participación esta mañana. No, esto no se debe de hacer, era así. Sí. Era así. No, me quise también detener, pero bueno, es la costumbre que debemos de evitarla. Doctor Felipe Pineda, por favor, conclusiones. Parte de esto también es la prevención, la mayor parte es prevención y, como decían los expertos también, activar los equipos multidisciplinarios, trabajar en equipos con los colegios profesionales, como decía el doctor Villafranca. La empresa privada también debe de unirse en este momento, ¿verdad? Haciendo bastantes esfuerzos. También el Ministerio de Salud, activar lo que es también las unidades de salud mental, que lo estamos exigiendo enormemente, ¿verdad? Tenemos escasa cobertura a nivel de población. Contamos únicamente, el país cuenta con cerca de 100 psicólogos trabajando en el área de salud pública, muy poco para las más de 9 millones de habitantes. Entonces lo más importante es pues que nosotros debemos de empezar a trabajar en calmarnos, en buscar la información necesaria, confiar en los expertos, ¿verdad? Porque en Honduras hay un buen equipo de trabajo, apoyarse en los amigos y en la familia, buscar pues ese espacio en el cual podemos estar con bastante calma, no generar miedo a las demás personas con respecto a la información y lo más importante es procurar tener una vida normal. A pesar de las situaciones, siempre estar haciendo lo que estamos continuamente realizando con nuestras actividades diarias, trabajando, educándonos, ayudando a nuestros familiares y a las personas que más nos necesitan. Gracias al doctor Felipe Pineda. Muéstrenos qué significa eso, doctor Manuel Sierra. Solo para corroborarles, esta es de estadísticas vitales a nivel mundial, donde les da una idea más o menos de los principales asesinos de los seres mundiales a nivel mundial. La guerra más o menos representa alrededor de 500,000 de personas muertas a nivel mundial. Pero las enfermedades transmitidas por mosquitos, ustedes las pueden ver en el superior derecho, 725,000 muertes anuales. O sea, entre Anófeles, que es el transmisor de malaria, y Aedes aegypti, que es el transmisor de arbovirosis, principalmente dengue. Entonces, hoy por hoy, ustedes miran el impacto tremendo que tienen estas enfermedades a nivel mundial. Yo suelo decir en mis charlas que tenemos el dengue y las epidemias que merecemos. O sea, el dengue en nuestro país no fue una sorpresa, empezó desde finales de 2018, nadie le hizo caso, comenzó paulatinamente en el mes de enero en el 2019, hasta un mes y medio después que de manera explosiva atacó el departamento de Cortés. Sin embargo, ya había dado aviso. En estos momentos el coronavirus dio aviso. China inmediatamente en la primera semana de enero ya estaba alertando a nivel mundial. Lastimosamente, el resto de los países del mundo no tomaron las medidas drásticas que tomó China. Entonces, eso nos lleva a reflexionar sobre la poca capacidad que tenemos como mundo de poder responder rápidamente y poder frenar el impacto de estas epidemias. Gracias, doctor, por haber comparecido esta mañana. Gracias. Cerramos con el doctor Mario Noé Villafranca. Nuevamente, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un privilegio compartir con cada uno de ustedes y con el pueblo hondureño un mensaje muy puntual. El que tiene en este momento síntomas gripales, que tiene resequedad en la garganta y que tiene tos, no salga de su casa. Quede en su casa. Debe de avisar, por favor, a las autoridades, y si llega a tener arriba de una temperatura de 39 grados y tiene dificultad para respirar, se va inmediatamente al hospital.
Así es. Si no tiene eso, le sugerimos que no. Y si tiene algún vecino que está con estos síntomas, por favor, avisen a las autoridades. Doctor, Esta es la manera de poder controlarlo. Una pregunta ahí. Lo más lógico, si alguien tiene un poco de infección de garganta o tiene gripe, es un sospechoso. Así como hasta está que la se situación, demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario. No debe de salir. En estos momentos Por ya no. 2 semanas no debe de salir. Si lo que nosotros queremos es evitar a una capacidad que no tenemos instalada, asegurémonos que lo tenemos que hacer correctamente bien. El que tiene síntomas gripales, por lo menos 10 días no debe de salir de su casa. Ni el contexto de su familia. Salga cuando tenga arriba de 39 de temperatura o cuando tenga dificultad para respirar. Cuando comience que falta un poco el aire en ese momento y que la tos ya no se la controla, ese es el momento que tiene que ir. Completamente de acuerdo. Y a nuestros adultos mayores no los expongamos. Mantengámonos lo más posible en nuestras casas. Gracias a... Y como pueblo, unámonos. Este es un momento donde hay una gran amenaza, puede haber una gran oportunidad como país. De acuerdo. Y que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes y a nosotros mismos. Bien, gracias a los 4 por su comparecencia esta mañana, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Esperamos que este programa haya sido bastante informativo, educativo para todos los hondureños que nos han visto dentro y fuera de Honduras. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11 y pendientes de nuestros informativos, donde estaremos llevando paso a paso las informaciones que las autoridades de salud pública estén transmitiendo a la población. Buenos días. Gracias.